Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de Inmunología Básica? Esta es la segunda parte del tema de inflamación. Si no has visto la primera parte, te sugiero que la mires para poder entender por completo este tema. Te dejo la tarjeta en la parte superior del video. No olvides que estás en Inmunoaprende. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y seguirnos por Instagram. Subimos contenido muy interesante sobre la materia. Y empezamos con la intro. Bueno, el índice de contenidos que les puse aquí es el del video pasado. Recuerden que nos quedamos hasta el reclutamiento de los leucocitos. Y en el video de hoy veremos lo siguiente. Comenzaremos con la activación de los leucocitos. Una vez que ya están en el sitio de lesión, se tienen que activar y veremos cómo es la cascada de eventos que sucede. Luego de esto, veremos las lesiones tisulares que provocan estos leucocitos. Y para finalizar con la inflamación aguda, hablaremos sobre la evolución que toma. Luego de esto veremos los mediadores y reguladores químicos de la inflamación en general, dentro de los cuales entran los de origen celular, que tocaremos en este video, los derivados de proteínas plasmáticas y los mecanismos antiinflamatorios, que estos dos últimos subtemas ya los veremos en el video que sigue, en la parte 3. Empecemos entonces con un pequeño resumen. Recapitulando, la inflamación es una respuesta protectora que va a tratar de eliminar la causa inicial de la lesión celular y va a iniciar un proceso de reparación. Esto va a ayudarse con los siguientes elementos, con las células del huésped, los vasos sanguíneos, las proteínas y otros mediadores que veremos en este video. Y esta se puede dividir en una inflamación aguda y en una inflamación crónica que tienen diferentes características. Por ejemplo, la inflamación aguda va a durar de minutos a horas, su principal infiltrado va a ser de neutrófilos, va a ser autolimitada y sus signos van a ser muy evidentes. La inflamación crónica, por el contrario, va a durar días y hasta años. Su principal infiltrado va a ser de macrófagos y de linfocitos, va a ser grave y progresiva y los signos van a ser un poquito más sutiles. Entonces, la inflamación aguda, ya vimos en el video pasado, va a permitir la llegada rápida de leucocitos y proteínas plasmáticas al lugar de la lesión y se va a componer de dos elementos principalmente, los cambios vasculares y los acontecimientos celulares. Dentro de los cambios vasculares vamos a encontrar que habrá vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Y relacionado con esto, los acontecimientos celulares van a implicar el reclutamiento y la activación de leucocitos. En el video pasado nos quedamos en el reclutamiento solamente. El día de hoy y en el video de hoy vamos a ver la activación de los leucocitos. El reclutamiento de leucocitos, para recordarlo bien, va a tener los siguientes pasos. Bueno, las siguientes fases. Primero va a haber una atracción al foco inflamatorio que va a estar mediada por quimiosinas. Va a haber un rodamiento que va a estar mediado por selectinas, una adhesión firme donde van a participar algunas integrinas y finalmente existirá la extravasación leucocitaria o también conocida como diapédesis, que puede ser paracelular o transcelular. Y en esta van a participar diferentes moléculas, entre las que destacan el CD31. Entonces, comencemos ahora con la activación leucocitaria. Una vez que ya están los leucocitos en el sitio de la lesión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como dice aquí, una vez que los leucocitos se han reclutado en el foco de infección, van a reconocer agentes patógenos por medio de los receptores tipo TOL, que ya vimos igual en el video pasado, y se van a activar para desarrollar las siguientes funciones. Primero, tiene que haber una fagocitosis. ¿En qué consiste esto? Esto va a ser la unión e ingestión de la mayor parte de los microorganismos y células muertas mediante receptores específicos. Por ejemplo, aquí les puse la imagen de una bacteria que va a ser reconocida y fagocitada. Esto va a suceder en el fagosoma. Luego de esto va a tener que suceder una destrucción y degradación de los microbios fagocitados. Esto va a suceder por medio de sustancias microbicidas que se encuentran en los lisosomas y va a darse a través de la unión del lisosoma, que está aquí, con el fagosoma para formar un fagolisosoma. Otros mecanismos que también vamos a encontrar van a ser las trampas extracelulares de neutrófilos o NET, que no son más que redes fibrilares extracelulares y van a ser producidas por neutrófilos en respuesta a agentes infecciosos y otros mediadores inflamatorios. También puede ocurrir la producción de mediadores, como por ejemplo los metabolitos del ácido araquidónico y las citocinas. Estos van a amplificar la reacción inflamatoria, reclutando y activando leucocitos de todo tipo. Empecemos entonces viendo cómo sucede el proceso de fagocitosis. La fagocitosis va a incluir 3 pasos, que son el reconocimiento y la unión, luego va a suceder un engullamiento y finalmente sucederá la destrucción y degradación del material engullido.
El primer paso es el reconocimiento y la unión. Aquí tenemos una imagen de un macrófago que va a tener receptores para un antígeno que va a ser reconocido por medio de un anticuerpo. Entonces, este reconocimiento se va a realizar mediante los siguientes componentes. Primero, tiene que haber receptores, como les dije, de superficie específicos, en especial para opsoninas. Ya vimos en videos pasados, como en el de introducción a la inmunología, en qué consiste este proceso de opsonización. Si no lo has visto, te dejo la tarjeta en la parte superior. Estos receptores van a incluir los siguientes: los receptores Fc para la IgG, que son conocidos como Fc gamma R1, los receptores 1 y 3 del complemento, que son el CR1 y el CR3. Estos van a reconocer fragmentos del complemento. Y el receptor C1q para las colectinas. ¿Y qué van a reconocer estos receptores? Bueno, van a reconocer opsoninas, ¿sale? Que estas opsoninas van a ser las que se unen al antígeno. Y recuerden que el proceso de opsonización no es más que volver apetecible, volver atractivo un antígeno para que pueda ser reconocido por un leucocito, que en este caso es un macrófago. Y estas opsoninas, ¿qué pueden ser? Bueno, pueden ser anticuerpos o inmunoglobulinas, dentro de las cuales la más importante va a ser la IgG, que aquí ya les mencionamos cuál es su receptor. También pueden ser productos de degradación, como por ejemplo la proteína C3 del complemento. Y pueden ser también lectinas. Todos estos son opsoninas. Entonces, el reconocimiento y la unión se va a dar mediante dos componentes principalmente: receptores y opsoninas. El siguiente paso para esta fagocitosis va a ser el engullimiento. Este engullimiento va a tener dos pasos. Primero, se tienen que extender los pseudópodos alrededor del objeto. Los pseudópodos son como piecitos. Se van a extender alrededor del objeto para formar una vacuola fagocítica. Luego de esto, la membrana de la vacuola se va a fusionar con el gránulo lisosómico, que va a permitir la formación del fagolisosoma, ¿sale? Como vimos en la imagen pasada. El tercer paso y último es la destrucción y degradación por medio de los siguientes mecanismos. Puede existir la producción de sustancias microbicidas en los lisosomas, que una vez que se unen a los fagosomas forman los fagolisosomas. Y también puede haber, bueno, como les dije anteriormente, la fusión de los lisosomas con los fagosomas. Y este último paso se extiende más en la siguiente diapositiva. Un resumen antes de hablar de los mecanismos de destrucción de los microbios es el siguiente. Primero se da un reconocimiento y la unión de los microbios con los receptores en los leucocitos o fagocitos. Luego de esto se va a dar el engullimiento de la membrana del fagocito, que se va a cerrar a través del microbio. Entonces se forma el fagosoma del microbio ingerido. Se fusiona este fagosoma con el lisosoma del leucocito, que el lisosoma va a tener enzimas microbicidas. Y finalmente se va a dar la destrucción y degradación a través de estas enzimas microbicidas, como lo pueden ser las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, entre otras que veremos más adelante. Y finalmente aquí tenemos al microbio ya degradado. Entonces, los mecanismos de destrucción y degradación de los microbios se van a dar de la siguiente manera. Las principales sustancias microbicidas, como les dije en la diapositiva pasada, son las especies reactivas de oxígeno y las enzimas lisosómicas. Entonces, primero tocaremos las especies reactivas de oxígeno, que van a producirse de las siguientes maneras. Primero, mediante el estallido oxidativo, nos va a formar el radical superóxido. Este proceso implica un aumento del consumo de oxígeno y glucogenólisis, además de un aumento de la oxidación de la glucosa. Entonces, normalmente siempre se está produciendo el radical superóxido en las mitocondrias. Sin embargo, una vez que hay la unión de agentes patógenos o cualquier mecanismo que desencadene una inflamación, esta producción se va aumentada. Entonces, la generación de metabolitos de oxígeno se da por medio de la activación de la NADPH oxidasa, que oxida la NADPH, y durante este proceso se genera el radical superóxido, como lo vemos en esta imagen. En esta mitocondria se va a dar la producción del superóxido. Luego de esto, tenemos la producción de otro radical libre muy importante, que es el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se va a formar a partir del radical superóxido a través de la enzima superóxido dismutasa. Un tercer radical libre que tenemos se va a producir mediante la reacción de Fenton,
y este es llamado el radical hidroxilo. Entonces, tenemos que cuando existe hierro y la presencia de peróxido de hidrógeno, va a poder suceder la reacción de Fenton, la cual nos va a formar el radical hidroxilo, que se muestra aquí en esta imagen. Y finalmente, otro radical libre que tenemos es el óxido nítrico. Este se va a producir por leucocitos y otras células, además de que al reaccionar con el radical superóxido nos va a formar otro radical libre llamado peroxinitrito, y este va a estar implicado más en la lesión celular. Un cuarto radical que tenemos es el radical hipocloroso. Este se va a formar con la intervención de las enzimas llamadas mieloperoxidasa, producidas por los lisosomas de los neutrófilos, también conocidos como gránulos azurófilos. Esta mieloperoxidasa, en presencia de cloro, va a convertir el peróxido de hidrógeno en el radical hipocloroso. Y este último, este radical hipocloroso, va a ser un agente oxidante y antimicrobiano muy potente. Y bien, los estímulos que van a funcionar para la producción de especies reactivas de oxígeno van a ser los siguientes. La radiación, como por ejemplo por la luz ultravioleta, va a ocasionar la hidrolización del agua a hidroxilo, e hidrógeno. Las sustancias químicas exógenas, como por ejemplo el tetracloruro de carbono, también nos van a poder formar algunos de estos radicales. Y finalmente la inflamación, como se los dije, y como es el tema principal de este video. Ahora, estos radicales libres al final tienen que destruirse o tienen que limitar su producción. Esto se va a dar al degradar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno mediante la actividad de la catalasa, además de que también se pueden degradar otras especies reactivas de oxígeno. Entonces, estos microorganismos que ya están muertos van a ser degradados por hidrolasas ácidas. Y la principal de estas va a ser la elastasa. Esto para que no produzcan lesiones tisulares de más en el ser humano. ¿Por qué? Porque, bueno, al contrario de protegerlo, lo van a afectar más. Y bueno, aquí tenemos un resumen. Este es el complejo del fagolisosoma. Y los pasos van a ser los siguientes. Primero vamos a tener la formación de vamos a tener la formación de radical superóxido a partir de oxígeno por medio de la NADPH oxidasa. Lo siguiente que vamos a tener va a ser la producción de peróxido de hidrógeno a través de la SOD, que no se muestra aquí en la imagen, pero esa es la enzima que convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno. Como tercer paso, y como lo tenemos aquí en esta diapositiva, se va a formar el radical hipocloroso por medio de la enzima mieloperoxidasa producida en los gránulos azurófilos. Y esta es la que va a ser un potente oxidante y antimicrobiano. Los otros también, pero esta es la más potente. Y los mecanismos de lesión por las especies reactivas de oxígeno, cuando se producen en exceso y no hay una limitación de su producción, van a poder provocar lesiones en el propio organismo, como son las siguientes. Sus mecanismos van a ser la peroxidación lipídica de las membranas, los enlaces y otros cambios en las proteínas y la fragmentación del ADN. Entonces, el primer mecanismo se va a dar porque los enlaces dobles en los lípidos son vulnerables a los ataques de los radicales libres, entonces van a provocar lesión en la membrana lipídica. También las reacciones de los radicales libres con la timina que se encuentra en el ADN, tanto nuclear como mitocondrial, va a producir roturas en las cadenas sencillas, igual provocando lesiones celulares. Y bueno, finalmente el último mecanismo nos dice que los radicales libres van a promover enlaces cruzados de las proteínas, lo que nos va a dar lugar a un aumento de la degradación y la pérdida enzimática. Entonces, esa pérdida enzimática nos va a provocar una alteración en la función celular y finalmente nos va a dar una muerte celular. Y aquí tenemos un pequeño resumen. La radiación, las toxinas, la reperfusión y otros agentes patógenos nos van a provocar el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, como lo son el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Normalmente estos se van a limitar su producción mediante la conversión, por ejemplo, del superóxido a peróxido de hidrógeno y del peróxido de hidrógeno a su descomposición a agua por medio de la glutatión peroxidasa y catalasa, que se conocen como agentes antioxidantes, y estos los van a eliminar. Esto sucede normalmente. Ahora, cuando hay un exceso, cuando hay una deficiencia en esta eliminación, se van a dar las lesiones tisulares, las lesiones celulares consiguientes, como lo son los siguientes. La peroxidación lipídica, que nos va a provocar lesiones en la membrana. Las modificaciones en las proteínas, que va a provocar una rotura, un mal plegamiento y finalmente una disfunción celular. Y los daños en el ADN, que nos va a provocar mutaciones.
Esto nos va a dar finalmente el fenómeno de muerte celular. Ahora, otro mecanismo de defensa de la inflamación son las trampas extracelulares de neutrófilos, también conocidos como las NET. Estas van a ser redes fibrilares extracelulares producidas exclusivamente por los neutrófilos en respuesta a agentes infecciosos, como por ejemplo bacterias u hongos, que se ven en esta imagen, que se reconocen sus lipoproteínas a través del TLR4, o también pueden ser inducidas por mediadores inflamatorios, como quimicinas, citocinas, etc., que lo vemos aquí en esta imagen. Por ejemplo, complejos inmunes, autoinmunes, van a ser reconocidos por el receptor FCR y también pueden desencadenar la formación de estas NET. ¿Y qué van a hacer estas NET? Bueno, estos van a ser redes que contienen cromatina nuclear con proteínas de gránulos inversas, como por ejemplo péptidos antimicrobianos y enzimas. Algunos ejemplos van a ser los siguientes. Pueden tener TNF, interleucina 8, mieloperoxidasa, ADN, elastasa de neutrófilos, etc. Todas estas redes van a servir de la siguiente manera. Una vez que ya se forman estas redes, van a tener una elevada concentración de sustancias antimicrobianas. Van a estar especialmente situadas en los focos de infección y van a impedir la diseminación de los microbios que queden atrapados dentro de estas fibrillas. Y aquí tenemos un pequeño resumen de todo este proceso. Estas son las señales por medio de las cuales se desencadena la formación de NET. Y esta es la formación de las famosas redes de neutrófilos. Primero tiene que haber una ruptura de la membrana nuclear del neutrófilo para que se pueda liberar todas estas redes. ¿Y que van a contener? Lo que ya dijimos. TNF, interleucina 8, mieloperoxidasa, etc. ¿Y cómo puede evolucionar esta inflamación aguda? Ya para finalizar con este pequeño tema de inflamación aguda, tenemos que puede evolucionar de tres formas. Primero, puede haber una resolución que va a implicar regeneración y reparación. Esto va a suceder cuando la lesión es limitada, dura poco y el tejido puede regenerarse. Claro, tiene esa capacidad. Y habitualmente va a evolucionar de manera normal y va a recuperar su estructura y su funcionalidad. Entonces, los fenómenos que van a suceder aquí es que va a haber una reducción de los mediadores químicos, va a haber una normalización de la permeabilidad vascular, o sea, ya no va a haber vasodilatación. Puede también haber una interrupción de la migración de leucocitos, va a haber apoptosis de los neutrófilos extravasados, de los que sobraron, y va a haber una secreción de citocinas de reparación. Entonces, el proceso que sucederá va a ser el siguiente. Este es el mecanismo de lesión que nos va a formar una inflamación aguda, con cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos y la formación de mediadores. Ahora, una vez que sucede la resolución, va a haber una ausencia de todos estos cambios vasculares, reclutamiento, etc. Sin embargo, también puede evolucionar a una inflamación crónica, y esto se da principalmente porque el agente agresor no se elimina. Entonces, esta inflamación crónica a su vez puede evolucionar a una recuperación o a la formación de cicatrices, que será el siguiente paso. Entonces, aquí tenemos que la inflamación, cuando es aguda y evoluciona crónica, va a tener una generación de nuevos vasos sanguíneos, que se conoce como angiogenia. Va a haber un infiltrado mononuclear y va a ocasionar fibrosis. Entonces, el proceso de cicatrización es otra de las tres posibles caminos de evolución de la inflamación aguda y va a implicar lo siguiente. Este proceso se va a dar como una reparación que se produce tras la destrucción importante de tejidos o cuando esta inflamación sucede en tejidos que no pueden regenerarse. Y bueno, si la cicatrización sucede en órganos con depósitos extensos de tejido conjuntivo, durante los intentos de curar a la lesión se va a conocer como fibrosis. Y esta fibrosis, si es muy extensa, puede ocasionar una pérdida de la función. Hablemos ahora entonces de los mediadores de inflamación. Ya terminamos con la inflamación aguda, ahora hablemos en general de los mediadores que van a liberarse durante el proceso de inflamación. Se van a dividir en general en dos tipos, de origen celular y los derivados de proteínas plasmáticas, que veremos en el siguiente video. Los de origen celular van a poder dividirse igual en dos, en los preformados, que son secretados con rapidez y cuando la célula está activada, y los sintetizados de nuevo, que se van a sintetizar, como su nombre lo dice, en respuesta a un estímulo. Los preformados van a ser los siguientes. Pueden ser la histamina y la serotonina, cuyas fuentes van a ser los mastocitos en el caso de la histamina y en el caso de la serotonina las plaquetas.
Y los sintetizados de nuevo van a poder ser las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas, las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, las citocinas y los neuropéptidos. Y sus fuentes van a ser diferentes. En la mayoría van a ser producidos por leucocitos, pero en otros, como por ejemplo los neuropéptidos, también pueden ser producidos por fibras nerviosas. Los derivados de proteínas plasmáticas, que veremos ya en el siguiente video, pero es bueno introducirlos de manera general, van a circular de manera inactiva y típicamente van a sufrir proteólisis para adquirir sus propiedades biológicas. Esto ya va a ser en caso de un estímulo de un agente patógeno. Y sus vías de síntesis va a ser principalmente por el hígado a través de dos canales, que son la activación del complemento y la activación del factor número 12 o de Hagemann. Con la activación del complemento se nos van a generar los siguientes mediadores, como lo son las proteínas del complemento, que es la C3A y la C5A, conocidas como anafilotoxinas, la C3B y la C5B9, también conocido como el complejo de ataque de membrana. Ahora, la activación del factor 12 nos va a generar el sistema de cininas, como por ejemplo la bradicinina, y el sistema de coagulación y fibrinólisis. Como se los repito, lo veremos más a fondo en el siguiente video. Continuamos entonces con los mediadores de origen celular. Estos van a ser producidos en el foco de inflamación por medio de células como macrófagos, mastocitos, células endoteliales, etc. Por ejemplo, incluyen distintos tipos como lo son las aminas vasoactivas, los metabolitos del ácido araquidónico, el factor activador de plaquetas, las citocinas, especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, enzimas lisosómicas producidas por leucocitos y los neuropéptidos. Comencemos hablando de las aminas vasoactivas. Estas van a ser mediadores preformados y sintetizados por mastocitos y otros leucocitos. Son los primeros en liberarse durante la fase de inflamación aguda. Y son dos principalmente: la histamina y la serotonina. La histamina va a ser liberada por los siguientes estímulos: las lesiones físicas, reacciones alérgicas, anafilotoxinas como C3A, C5A, neuropéptidos, citocinas, entre otros. Y las acciones que va a efectuar serán la dilatación arteriolar y el aumento de la permeabilidad vascular. La serotonina, por su parte, va a estar presente en los gránulos de plaquetas y es liberado cuando éstas se agregan, produciendo vasoconstricción durante la coagulación. Y también puede ser producido por las células enterocromafines y funciona como neurotransmisor y regulador de la motilidad intestinal. Continuamos ahora con los metabolitos del ácido araquidónico. Estos también son conocidos como eicosanoides y sus principales fuentes son los leucocitos, los mastocitos, las células endoteliales y las plaquetas. Pero antes que nada, ¿qué es el ácido araquidónico? Bueno, este es un ácido que se encuentra como componente de los fosfolípidos en la membrana y es liberado por la acción de las fosfolipasas celulares. Estas van a ser activadas además por estímulos mecánicos, químicos o físicos, o también como por mediadores inflamatorios como la C5A. Entonces, tenemos que el ácido araquidónico se encuentra aquí en la membrana celular, se libera por medio de las fosfolipasas y aquí lo tenemos. Su metabolismo nos va a dar lugar a dos vías enzimáticas, que son la vía de las ciclooxigenasas y la vía de las lipooxigenasas. La vía de las ciclooxigenasas, en primer lugar, nos va a dar como productos a prostaglandinas y tromboxanos. Dentro de las principales van a encontrarse la prostaglandina G2, la prostaglandina D2, F2A, prostaglandina I2, o también conocida como prostaciclina, y el tromboxano A2. ¿Y cuáles van a ser sus acciones? La prostaglandina I2 o también conocida como prostaciclina, nos va a provocar vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. Y el tromboxano A2 nos va a provocar vasoconstricción e inducción de la agregación plaquetaria. Por otra parte, la prostaglandina D2 y la prostaglandina E2 van a causar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Otra función importante de la prostaglandina D2 va a ser el aumento de la sensibilidad del dolor frente a diversos estímulos y va a interaccionar con las citocinas para provocar fiebre. Muy bien, ahora
En cuanto a la vía de las lipoxigenasas, vamos a generar otros dos componentes que son los leucotrienos, como por ejemplo el leucotrieno A4 que se produce en los neutrófilos, y este mismo va a dar lugar a los demás leucotrienos que son el leucotrieno B4 y el leucotrieno C4 en los mastocitos. Y tenemos que van a cumplir las funciones principalmente de vasoespasmo, de broncoespasmo, perdón, y de aumento de la permeabilidad vascular. Y finalmente, las lipoxinas son otro producto de la vía de las lipoxigenasas. Van a ser producidas cuando los leucocitos entran al tejido. Y bueno, su principal precursor es, bueno, su vía es de la 12-lipoxigenasa y nos va a producir la lipoxina A4 y lipoxina B4. Estas van a inhibir la adhesión y la quimiotaxia de los neutrófilos. Ahora, el factor activador de plaquetas va a ser un mediador de fosfolípidos derivado de los fosfolípidos, perdón, con una amplia gama de efectos inflamatorios, como por ejemplo la agregación y desgranulación plaquetaria, broncoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y también el estímulo de la síntesis de otros mediadores, como por ejemplo los eicosanoides que acabamos de ver y las citocinas. Este se va a generar a partir de los fosfolípidos de membrana, como lo vimos en el ácido araquidónico, y se va a producir principalmente en los neutrófilos, monocitos, basófilos, células endoteliales y las plaquetas. Ahora, las citocinas son otros mediadores que ya dedicamos 2 videos a esto. Si lo quieren ver, se los dejo aquí en la parte superior del video. Y las principales que van a actuar en el proceso de inflamación aguda son el TNF, la interleucina 1, la interleucina 6 y las quimiosinas. Y entre otros que se encuentran en la inflamación crónica principalmente van a ser el interferón gamma y la interleucina 12. Y van a tener efectos tanto en la inflamación local, efectos protectores sistémicos y efectos patológicos sistémicos. En la inflamación local vamos a tener destacadas el TNF y a la interleucina 1, que nos van a provocar un aumento de la permeabilidad y un aumento en la expresión de moléculas de adhesión. También vamos a tener su participación en la activación de leucocitos, que nos van a provocar a su vez la liberación de otra vez interleucina 1, interleucina 6 y quimiosinas. Ahora, sus efectos protectores sistémicos van a estar involucrados, por ejemplo, el TNF, la interleucina 1 y la interleucina 6, con acción en el encéfalo, que nos van a provocar fiebre. Interleucina 1 y interleucina 6 en el hígado, donde van a estimular la síntesis de proteínas de fase aguda. Y estos mismos mediadores, estas mismas citocinas, van a estar presentes en la médula ósea para estimular la producción de leucocitos. Ahora, los efectos patológicos sistémicos van a incluir la acción del TNF en el corazón, que nos va a provocar un bajo gasto cardíaco con acciones como un cronotropismo negativo. Su acción en las células endoteliales de los vasos, donde vamos a ver la acción del TNF, aumentando la formación de trombos. Y su efecto en múltiples tejidos, como por ejemplo en el músculo esquelético, por medio del TNF y la interleucina 1, que nos va a provocar una resistencia a la insulina, que a largo plazo puede llegar a tener relación patológica con la diabetes. Y ya casi para acabar, ya recordemos más bien las acciones de las especies reactivas de oxígeno que también se consideran como mediadores, dentro de las cuales destacan la lesión endotelial con trombosis y aumento de la permeabilidad, la activación de las proteasas que nos va a provocar una degradación de la matriz extracelular y la lesión directa en otros tipos celulares como células tumorales, eritrocitos y células parenquimatosas. Ahora, también existen mecanismos que nos van a proteger contra estas especies reactivas de oxígeno, como lo son la catalasa, el superóxido dismutasa y el glutatión, que van a estar presentes en tejidos y en la sangre y nos van a reducir al mínimo la toxicidad de estos metabolitos. El óxido nítrico, por su parte, va a ser sintetizado de nuevo a partir de compuestos como la L-arginina, el óxido molecular y la NADPH. Estos compuestos, en combinación con el óxido nítrico sintasa, nos van a formar el óxido nítrico. Y las principales funciones de van a ser funcionar como agente microbicida en los macrófagos activados, va a provocar vasodilatación y va a ser antagonista de la activación plaquetaria en todos sus procesos, además de una reducción del reclutamiento de leucocitos. Las enzimas lisosómicas de los leucocitos
van a estar contenidas, como lo dice su nombre, principalmente en los neutrófilos y los monocitos. Y dentro de estas destacan dos tipos, que son las proteasas ácidas y las proteasas neutras. Sus principales funciones van a ser la lesión celular por degradación de elastina, colágeno, membrana basal y otras proteínas de la matriz. Y específicamente la función dada por las proteasas neutras va a ser la degradación de proteínas del complemento para dar lugar a mediadores vasoactivos como la C3A y C5A, conocidas como anafilotoxinas. Y para finalizar, los neuropéptidos son otros mediadores que, como la sustancia P, que van a transmitir señales dolorosas, van a regular el tono vascular y van a mediar la permeabilidad vascular. Estos han sido todos los mediadores de origen celular. El siguiente video hablaremos de los de origen proteico. Y bien, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, dale click en suscribirte a nuestra página y en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Búscanos en Facebook como Inmunoaprende y en Instagram. Subimos contenido muy interesante sobre la materia. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.